que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Le doy gracias a Dios que el día de hoy me permite compartirles de su palabra, que me permite compartir el día de hoy. Y el día de hoy el Señor puso este tema delante de cada uno de ustedes que se llama Conociendo la voluntad de Dios. Y a través de este versículo que va a ser del tema principal, nos habla de la voluntad de Dios, nos habla cuán buena, cuán agradable, cuán perfecta es la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros. Pero primero, antes que nada, Dios nos habla a través de su palabra diciéndonos que no nos conformemos a este siglo. Empieza por darnos un mandato, empieza por hablarnos de esta manera y decirnos así: no os conforméis. Dice que la palabra conforméis o conformar o conformarse, dice que es darse satisfecho o quedarse satisfecho con algo, es decir, dar por hecho que eso está bien, que no pasa nada, que si algo hacemos o que si algo vemos o que si algo notamos, a lo mejor de nuestra propia conducta o de la conducta de alguien más, está bien, no pasa nada, simplemente a veces dejarlo pasar porque a lo mejor no tiene nada de malo. Es decir, estar satisfecho con lo que es y con lo que está y con lo que muchas veces incluso probablemente llegamos a hacer mal. Y dice: no os conforméis a este siglo. ¿Qué quiere decir el Señor a través de este siglo? Está hablando en tiempo presente. Y si en todo momento nosotros, si el día de mañana leemos este mismo versículo, dirá lo mismo a este siglo. Es decir, que habla en un presente constante donde siempre nosotros no debemos conformarnos a lo que el mundo, a lo que esta vida nos dicta que tenemos que hacer, a lo que a lo mejor el sistema nos dice que tenemos que hacer, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y transformados va mucho más allá que solo decir, ok, yo no lo hago o yo no hago eso que las personas hacen también, sino va más allá de dar el testimonio a través de nuestra vida, pero también dar a conocer la voluntad de Dios por medio de su palabra, dar a conocer a Dios a través de nuestras vidas. Eso significa transformados, no solamente nosotros, sino también a nuestro alrededor, porque incluso en su palabra dice que somos luz, y una luz no debemos de ocultarla, sino que dice que debemos de darla a conocer. A sí mismo debemos de dar a conocer su palabra. ¿Cómo renovaremos nuestro entendimiento? A través de su palabra, a través de entender la voluntad de Dios, a través de su palabra, que dice que es buena, agradable y que es perfecta. Es decir, que no hay nada más perfecto en este mundo que la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es la palabra de Dios, es esa guía que nos lleva cada día a hacer su voluntad, es esa guía que nos lleva cada día a levantarnos y pedirle a Dios y darle gracias a Dios y
pedirle porque seamos cada día mejores siervos, cada día mejores personas para con nuestra familia, para con nuestro vecino, para con en todo lugar, en todos los aspectos y en cada una de las cosas que nosotros hacemos. Debe de ser agradable la voluntad de Dios para nuestras vidas. No debe de ser algo que sintamos como una obligación, sino algo que sintamos como algo deleitoso, algo que nos alimenta, algo que es gozoso y algo que dice que es perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Que es completo, que es impecable, que no tiene ningún error. Es decir, cuando es la voluntad de Dios, no hay nada en lo que Dios se equivoque a través de eso. Y aunque a veces nosotros pensemos o no entendamos la voluntad de Dios es perfecta, aunque muchas veces no nos damos cuenta. Vamos a ir desglosando poco a poco este texto y vamos a empezar por cada una de las palabras que en este texto nos menciona, y una de las primeras que nos menciona es conformarnos a este siglo. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 14, y dice de esta manera: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Si vemos bien el hecho de conformarnos a este siglo, no solamente va conforme a lo que este mundo nos dice o con lo que el otro dice, sino que viene desde adentro de cada uno de nosotros. Conformarnos a lo que antes éramos, conformarnos a nuestros deseos, conformarnos a estar como antes estábamos, como dice, estando en vuestra ignorancia. Ignorancia que muchas veces, a la ignorancia que muchas veces queremos regresar. ¿Por qué? Por seguir nuestros deseos o por seguir a lo mejor sueños que nuestra carne están ahí y que a veces queremos hacer posibles y queremos hacerlo, y que muchas veces no le preguntamos a Dios si esa es su voluntad o si eso es lo que quiere para cada una de nuestras vidas. Es decir, no conformarnos incluso a lo que nosotros mismos deseamos, a nuestros propios placeres, a nuestros propios deleites, sino que cada día ir hacia adelante, y como más adelante en el texto que nos menciona en Romanos, cada día irnos renovando, cada día transformarnos, renovando nuestro entendimiento, no conformándonos nosotros mismos, porque todo empieza desde nosotros mismos para que la voluntad de Dios sea reflejada a través de nuestras vidas, para que la voluntad de Dios sea vista por otros en nuestras vidas, porque muchas veces podemos decir o podemos ver, o incluso Dios nos hace ver su voluntad, pero muchas veces desobedecemos, o muchas veces no creemos o desconfiamos. Muchas veces es eso lo que a veces nos aparta de la voluntad de Dios, la desconfianza que muchas veces tenemos de Él, de no confiar, de desconfiar de aquello que el Señor nos dice, de decir, de si a lo mejor no confías en que Dios va a hacer su voluntad y en que la voluntad de Dios es perfecta. Viene esa incertidumbre, esa inseguridad, viene aquella duda de si Dios
estará o tendrá la razón. Y muchas veces, como hemos escuchado muchas veces, incluso por la desconfianza, por la inseguridad que nosotros tenemos hacia la voluntad de Dios, terminamos haciendo otra cosa o terminamos queriendo ayudar a Dios como si pudiéramos hacerlo. Y cuando realmente no es así, cuando realmente debemos de seguir adelante en cuanto a la voluntad de Dios, tener esa fe de que Él no se equivoca, de que Él no falla, de que su voluntad es perfecta, de que su voluntad es agradable. Y cuando realmente aceptamos la voluntad de Dios, es cuando viene a nosotros aquella paz que Dios nos da, aquella paz que Dios pone en cada uno de sus hijos a través de aquellas promesas que el Señor ha hecho, que a través de aquellas promesas que van mucho más allá de nuestro corto pensar, que a veces muchas ocasiones pensamos que la voluntad de Dios viene desde adentro de lo que nosotros queremos, desde nuestros deseos, porque muchas veces decimos o pensamos que todo, absolutamente todo lo que muchas veces queremos es la voluntad de Dios, y a veces no es así, sino que muchas veces Dios incluso nos sorprende a través de eso y nos hace ver que su voluntad es completamente diferente a la que nosotros queremos, y termina incluso muchas veces sorprendiéndonos lo que a veces Dios quiere de cada uno de nosotros, lo que Dios quiere para nuestras vidas, la voluntad que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no esperábamos muchas veces que esa fuera la voluntad de Dios. Y si nos dejamos llevar por nuestros deseos, si nos conformamos a lo que teníamos antes, a la ignorancia que teníamos antes cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, entonces no conoceremos realmente cuál es la voluntad de Dios. Nos dejaremos llevar por el yo, por lo que yo quiero, por nuestros deseos, por lo que me dice este mundo que debo de tener, por la mentira, por el enojo que está fuera de la voluntad de Dios. Ahí mismo, en Primera de Pedro, vamos a ir al capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 21. Dice de esta manera: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Dice: quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Dios, a través de lo que hizo por cada uno de nosotros, Dios, a través de la vida que vivió en esta tierra, a través de cada una de las cosas que hizo cuando estuvo aquí en la tierra, nos dejó un ejemplo muy claro de cuál era la voluntad de Dios, de qué era la voluntad que Él quería para nuestras vidas. Y como dice aquí, para que sigáis sus pisadas, para que vayamos delante de Él y sigamos su ejemplo, sigamos y hagamos lo que Él dice que Él mismo hizo, porque Él mismo hizo todo esto no para que se vanagloriara, no para que la gente se asombrara, no para que la gente lo venerara de tal forma que Él quisiera aquella adoración, aquella exaltación, con aquella, a lo mejor con aquel deseo, con aquel orgullo de tener todo eso, no, sino que hizo todo eso para ejemplo de cada uno de nosotros,
para ejemplo de la vida que debíamos de vivir en esta tierra. Porque dice que Él no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. ¿Cuántas veces, cuando a veces estamos en una situación que a veces sentimos que nos frustra o sentimos que nos rebasa, sentimos que rebasa muchas veces nuestra paciencia? ¿Cuántas veces hacemos o queremos hacer, queremos contestar, queremos decirle tantas cosas a lo mejor a la persona a la que nos hizo molestar, o queremos hacer incluso algo en contra de la situación que nos hizo estar en ese momento, o que nos hizo pasar por a lo mejor cierto momento que fue incómodo, que fue difícil, que nos hizo molestar, que nos frustró? Muchas veces queremos hacer todo eso, pero he aquí que viene el ejemplo del Señor Jesucristo cuando dice que cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Muchas veces, incluso cuando una persona, ya sea nuestro vecino, ya sea un conocido, ya sea cualquier persona con la cual nosotros lleguemos a convivir, que probablemente nos haga daño, que probablemente nos diga ciertas cosas o que probablemente nos haga sentir mal. ¿Cuántas veces nosotros queremos hacer y deshacer y queremos decirle tantas cosas y queremos desahogar a lo mejor incluso todo aquel enojo que nosotros tenemos dentro de nosotros? Pero Dios nos manda y Dios nos pone este ejemplo dice, de encomendar la causa al que juzga justamente. Aquel que llevó nuestros pecados, aquel que padeció por nosotros, aquel que fue muerto por nosotros, muerto, estando, dice, muertos a los pecados, dice que vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y como dice ahí en el versículo 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Dice, erais, no dice eres, dice erais. En tiempo pasado, algo que fuimos, pero ya no somos. Algo que debemos de dejar atrás. Poco a poco que debemos de aprender a dejar todo aquello, a despojarnos de todo aquello que nos lleva a desobedecer, que nos lleva a faltar a la voluntad de Dios, aquello que Dios quiere para nuestras vidas. Y es poco a poco, conforme nosotros vamos conociendo de su palabra, conforme nosotros vamos entendiendo de su palabra, vamos conociendo de la voluntad de Dios y vamos conociendo qué es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros. Vamos a ir al capítulo, a Corintios, 2 de Corintios, capítulo 2. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 2 al versículo 4, dice de esta manera: antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si vuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice en este versículo
Antes bien renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso. Dice, renunciamos, que es un sinónimo de despojarse, de quitar, de dejar todo aquello que dice que es oculto y vergonzoso. ¿Cuáles son aquellas cosas ocultas que muchas veces tenemos en cada una de nuestras vidas? Tal vez dijiste una mentira en tu trabajo y tú dices, al fin que nadie más me vea, al fin que mi jefe no se da cuenta, o al fin que el hermano no se va a dar cuenta de que mentí o de que hice esto. O incluso si cometemos algún otro pecado y lo ocultamos, es aquello que nos hace ver que no es la voluntad de Dios y que es aquello a lo que nosotros debemos de renunciar. Dice aquello oculto y vergonzoso, que muchas veces es vergonzoso para nosotros. Muchas veces el pecado, aquello que nosotros hacemos y que sabemos que está mal, pero dice que debemos de renunciar a aquello que nos es oculto y que nos es vergonzoso. Dice, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, porque incluso muchas veces llegamos a hacer esto y llegamos a poner la palabra incluso a nuestra propia conveniencia, y muchas veces queremos hacer lo que a nosotros nos parece bien, y a veces buscamos entre la Biblia, buscamos entre la palabra de Dios, y a veces, aquí está este texto, con esto, al fin que Dios dice esto y esto y esto en su palabra. Pero muchas veces incluso la usamos para nuestra propia conveniencia y la usamos para nosotros encubrir aquello o creer que encubrimos aquello que nos es oculto y nos es vergonzoso delante de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos hacer las cosas y hacer lo que nosotros queremos, pero viene Dios y nos dice y nos hace ver que esa no es su voluntad, y nosotros buscamos entre su palabra y decimos, no, aquí está, sí dice en la palabra de Dios, y muchas veces con aquello es con lo que queremos justificar nuestros actos, justificar lo que nosotros queremos, justificar nuestra propia voluntad y no entender la voluntad de Dios. Vamos ahí mismo a 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18, y dice de esta manera: por tanto nosotros, todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu de Dios. Y habla de esta manera porque hace alusión en los versículos anteriores, hace alusión en cómo en el Antiguo Testamento, como cuando Dios le reveló a Moisés los 10 mandamientos, cómo es que su cara resplandecía a través de ello, pero cómo Moisés cubría su cara porque no quería que los demás vieran cómo el resplandor de su cara iba desapareciendo poco a poco. De esa misma manera, nosotros debemos de ver cada día que aquella voluntad de Dios, que aquella cosa que Dios quiere de nosotros, que aquel propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, que no cubramos cada una de aquellas cosas que Dios quiere para cada una de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios quiere que hagamos su voluntad. Dios quiere que cada día vivamos en su voluntad. Es buena, agradable y perfecta. No quiere que nos perdamos en nuestros propios deseos, en nuestra propia voluntad, que muchas veces creemos
que es la correcta. Otra palabra de la cual habla ahí en el capítulo 12, versículo 2 de Romanos es: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Dice, transformaos es un sinónimo de aquello que nosotros conocemos y hemos escuchado como metamorfosis. Algo nuevo, algo que es transformado, algo que se convierte en algo completamente diferente. Dice que es la transformación de algo en otra cosa. Dice que es pasar de un estado anterior a otro estado completamente diferente. Es como a lo mejor nosotros conocemos comúnmente como, no sé, como el estado del agua. Pasa a lo mejor de líquido a sólido. Así nosotros, de esta manera, debemos de ser transformados. Pasar del estado en el que nosotros estábamos antes al estado que quiere Dios para cada uno de nosotros, que es su voluntad, que es algo completamente diferente a lo que nosotros queremos. Dice que transformados también se refiere a aquella conversión, algo completamente diferente, algo que cambia de una manera tan radical que incluso no se llega a reconocer por sí mismo de lo que antes era, sino que se convierte en algo completamente diferente. Vamos a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 6, y dice de esta manera: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en la que estamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Dice de esta manera, dice, pero ahora estamos libres de la ley, de lo que antes éramos nosotros, de la ley de nuestros propios cuerpos, de la ley de nuestra propia carne, de aquello a lo que antes estábamos sujetos. Ahora estamos libres por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos. Es decir, aquello que antes nos sujetaba, aquello que antes éramos, ya no lo somos más, sino que ahora dice, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. A través del Espíritu Santo, Dios nos guía a través de Él para conocer su palabra, para conocer su voluntad. Nos guía día a día y nos da fortaleza para cada día vivir conforme a la voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nos ayuda cada día para, como dice ahí, no vivir en aquel régimen viejo, sino vivir en aquel régimen nuevo, en aquello nuevo, en aquello que no es conforme a nuestra voluntad, sino que es conforme a la voluntad de Dios. Aquello que ya no es conforme a lo que antes éramos, sino a lo que ahora Dios nos ha venido a hacer, a lo que ahora Dios nos ha venido a hacer conocer a través de su palabra, a todo aquello que nos muestra a través de su palabra, es aquello que el Señor quiere que nosotros conozcamos cada día, que escudriñemos cada día a través de su palabra, para poder nosotros así entender su voluntad. Y es el Espíritu Santo el que nos va a llevar cada día, poco a poco, en ir conociendo la voluntad de Dios y que esa voluntad se vea reflejada a través de nuestra vida. Ahí mismo vamos a ir al capítulo 6, versículo 18, y dice de esta manera: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir
en justicia. Reconocer ahora que nosotros hemos sido libertados del pecado en el cual vivíamos, de la carne en la cual nos dejamos llevar tan fácilmente, de aquello que nosotros hacíamos a diario. Dice que fuimos libertados de aquello, y dice que vinimos a ser siervos de la justicia, siervos de la voluntad de Dios, siervos de aquello que para Dios es recto, de aquello que para Dios es bueno, de aquello que para Dios no es algo malo, sino que es conforme a su voluntad, sino que es aquello que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y dice de esta manera: hablo como humano por vuestra humana debilidad. Dice que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. De la misma manera como nosotros éramos antes, como nosotros servíamos a nuestra propia carne, servíamos a aquel que tiene dominio de este mundo, así como nosotros servíamos a nuestra propia voluntad. De la misma manera ahora Dios nos pide que nos presentemos en santificación delante de Él. Dice que presentemos nuestros miembros para servir a la justicia. No para servir a lo que antes éramos, sino para servir a lo que Dios quiere que ahora seamos, que ahora quiere Dios que hagamos, que es su voluntad. De esa forma, poco a poco seremos transformados, seremos renovados, que va de la mano con ser transformados, ser renovados. Es decir, el ser algo nuevo, el ser algo completamente nuevo, sabiendo y reconociendo que fuimos libertados de todo aquello que nos ataba al pecado, de todo aquello que nos apartaba de Dios. Vamos a ir a Salmos capítulo 37. Salmos capítulo 37, versículo 27, dice de esta manera: apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Si nosotros realmente queremos que cada día el Señor transforme nuestras vidas, que cada día seamos transformados, debemos de poco a poco dejar aquello que está completamente contrario a lo que es la voluntad de Dios. Dice: apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Es un mandato que el Señor deja para cada uno de nosotros. Y dice de esta manera: apártate del mal. Apartémonos de todo aquello que es malo, de todo aquello que no es conforme a la voluntad de Dios, de todo aquello que el Señor no quiere para nuestras vidas, de todo aquello que no nos hace santos delante de Dios, sino que nos aparta de Él, nos aparta de su voluntad. Dice: y hace el bien. Nos dice que nos apartemos del mal. ¿Para qué? Para que hagamos nosotros el bien. Dice: y vivirás para siempre. Dice: porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Jehová, el Señor, no solamente nos dice esto porque Él quiera fuerzas o porque nos quiera obligar, sino porque el Señor conoce que todo lo que hace es bueno, que todo lo que hace
es correcto, que todo lo que hace es perfecto. Y dice que es por ello que Jehová ama la rectitud, que el Señor ama lo bueno, que el Señor ama que nosotros hagamos su voluntad. El Señor ama que nosotros nos alejemos, nos apartemos de lo malo, y le agrada que hagamos el bien, le agrada que sigamos su voluntad. Es por ello que cada día, conforme pasan los días, conforme pasan los años, debemos cada día de ir quitándonos, de ir desarraigándonos de aquello que nos aparta de Dios. Vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículo 22. Efesios capítulo 4, versículo 22. Y dice de esta manera: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo nosotros vamos a llegar a ser transformados poco a poco por el Señor? En irnos despojando de aquel viejo hombre que nosotros éramos, de aquel viejo hombre que ya no forma parte de nosotros, que ya no debe de formar parte de nosotros, sino que es algo viejo, es nuestro pasado, es aquello que el Señor quiere que nosotros dejemos atrás. Dice, aquel viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, es decir, a los deseos de nuestro corazón, aquellos deseos que no son conforme a lo que Dios quiere, que muchas veces son aquellos deseos que nos llevan a seguir nuestra propia voluntad, a seguir aquello que incluso muchas veces creemos que es la voluntad de Dios y no lo es. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo vamos nosotros a hacer cada una de estas cosas? A través de su palabra, a través de lo que Él nos enseña día con día en su palabra. Dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios. ¿Cuál es aquel nuevo hombre creado según Dios? Aquel que obedece su voluntad, aquel que vive en santidad. Dice que aquel que es en la justicia, aquel que es en la santidad de la verdad. ¿Cómo es que cada día podemos irnos santificando poco a poco a través de la verdad de su palabra, a través de su verdad que es Él mismo, a través del ejemplo que Él mismo nos dejó, a través de todo lo que Él nos enseñó, que es su voluntad, que es su misma palabra? Un ejemplo muy claro de lo que nosotros podemos entender que es la voluntad de Dios es lo que el Señor Jesucristo nos enseñó a través de cómo Él aceptó la voluntad de Dios cuando, sabiendo que iba a padecer, sabiendo que iba a sufrir, sabiendo que iba a ser avergonzado, que iba a ser flagelado, aún así Dios aceptó la voluntad de Dios y no dijo, no quiero, no lo voy a hacer, sino que dijo, hágase tu voluntad. Vamos a ir a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 42. Dice de esta manera, dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor Jesucristo
en lo que él era, en su humanidad, en su cuerpo, sabía que iba a doler por todo lo que iba a pasar, que su cuerpo iba a sufrir de tal forma que iba a ser un dolor que él mismo sabía qué era lo que iba a sentir, qué era lo que iba a pasar. Él sabía que iba a ser avergonzado, que iba a ser maldecido, que iba a ser flagelado, que iba a ser golpeado, que iba a ser avergonzado, que iba a pasar por tantas cosas. Y estaba sufriendo por dentro cuando oraba por aquello. Porque dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Qué hubiera pasado si realmente aquello no hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si realmente, como dice él, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa? ¿Qué hubiese pasado si realmente eso hubiese sucedido? Tal vez no hubiésemos ni siquiera conocido todo lo que el Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Pero dice, en ese mismo versículo dice: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque el Señor Jesucristo sabía que aunque la voluntad de Dios significaba sufrir, aunque la voluntad de Dios significaba dolor, aunque la voluntad de Dios significaba que iba a padecer por cada uno de nosotros, sabía que la voluntad de Dios era perfecta. Sabía que el Señor no se estaba equivocando en haberlo enviado a padecer por cada uno de nosotros, porque el Señor Jesucristo sabía que la voluntad de Dios no se equivocaba, y así fue. Y es por eso que el día de hoy estamos aquí escuchando de su palabra, conociendo de lo que el Señor Jesucristo ha hecho y sigue haciendo a través de cada una de nuestras vidas. Y es por aquella voluntad que el Señor aceptó que nosotros podemos llamarle Padre a nuestro Dios, que nosotros podemos venir delante de Él y conocer de su palabra, que podemos tener aquella oportunidad de conocer de Él, porque si no, tal vez nunca hubiésemos conocido de Él. Pero por la voluntad que el Señor Jesucristo aceptó de Dios, es por ello que hoy conocemos de su palabra, es por ello que hoy conocemos de todo lo que el Señor Jesucristo hizo, de todo lo que ha seguido haciendo en cada una de nuestras vidas, porque no terminó en el momento en el que el Señor Jesucristo fue al cielo, sino que hasta el día de hoy el Señor Jesucristo ha seguido y sigue transformando cada una de las vidas, sigue transformando cada una de las personas que conocen de Él, sigue dando a conocer la voluntad de Dios a través de lo que Él mismo hizo en aquella cruz. Y es el más claro ejemplo de lo que es aceptar la voluntad de Dios, incluso si sabemos que no estamos de acuerdo con aquello, pero muchas veces es lo correcto, y muchas veces es lo que Dios quiere para cada una de nuestras vidas. Y de esa misma manera es que Dios quiere que nosotros aceptemos su voluntad, a pesar de lo que nosotros a veces no conocemos, a pesar de lo que desconocemos que va a pasar, a pesar de lo que no entendemos. Porque muchas veces queremos entender la voluntad de Dios, muchas veces queremos entender lo que Él quiere para nuestras vidas, pero muchas veces no lo entendemos, sino que muchas veces lo vemos hasta mucho después de que ya hemos pasado por ello, porque entonces es ahí cuando entendemos el propósito de Dios para cada una de nuestras vidas, el propósito que Dios tenía a través de lo que tal vez estabas pasando, a través de lo que tal vez sabía Dios que estabas sufriendo, pero aún así sabía Dios que esa voluntad
de Él era lo que es o era lo que nosotros necesitábamos en nuestras vidas, lo que nos iba a llevar más allá de lo que nosotros pudiésemos entender, que nos iba a llevar más allá de lo que nosotros podemos creer que es la voluntad de Dios. Porque muchas veces los pensamientos que nosotros tenemos son cortos a lo que realmente Dios quiere para cada uno de nosotros. Porque muchas veces nosotros pensamos con nuestro propio corazón, con nuestros propios deseos, pero Dios no ve eso. Dios ve mucho más allá. Y es por ello que en su voluntad Él jamás se equivoca. Él nunca se equivoca. Y siempre su voluntad es perfecta a través de cada una de las cosas que incluso podemos llegar a pasar. La manera en la que nosotros podemos renovar nuestro entendimiento cada día es a través de nosotros saber discernir aquello que el Señor nos quiere hacer ver, discernir aquello que el Señor quiere que nosotros entendamos, que nosotros veamos a través de su palabra. ¿Y qué dice en su palabra? De la manera en la que nosotros podemos entender la voluntad de Dios, podemos renovar nuestro entendimiento. Vamos a Proverbios, capítulo 2. Proverbios, capítulo 2, versículo 6. Y dice de esta manera: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Nosotros solamente a través de Él, a través de su palabra, a través de la voluntad de Dios, a través de lo que Él nos dice, podemos entender realmente lo que Dios quiere para con cada uno de nosotros. Dice: de su boca viene el conocimiento y viene la inteligencia. No aquel conocimiento, no aquella inteligencia que nosotros creemos que podemos tener, como muchas personas, a lo mejor como muchos científicos pudiesen llegar a tener, no aquel conocimiento que nosotros pensamos que podemos tener de manera terrenal, sabiendo a lo mejor de tantas cosas, que no es malo saberlo, pero no es aquello a lo que se refiere, sino que es aquel conocimiento que Dios quiere que tengamos a través de su palabra, que es aquella inteligencia que Dios quiere que tengamos a través de lo que Él nos da a conocer día con día a través de su palabra, que son sus mandamientos, que son sus dichos, que es aquello que nos da cada día a través de su palabra, que es aquello de lo cual nos alimenta, que es aquello que nos lleva cada día a entender realmente lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas, que nosotros realmente entendamos, que nosotros realmente conozcamos cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que quiere para nuestras vidas. Porque muchas veces, por más que a veces le damos vueltas a una situación una y otra y otra y otra vez, no logramos entender realmente qué es lo que Dios quiere. No logramos muchas veces entender qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, cuál es la voluntad de Dios. Dice que el entendimiento, es decir, el entendimiento que va en conjunto con la renovación de nuestro entendimiento, es la clave de la sabiduría. No que te vanagloríes en las palabras que tú dices, sino en aquella sabiduría de saber lo que Dios quiere de su palabra. Porque muchas veces podemos leer y releer una y otra vez,
un versículo y muchas veces no lo entendemos y decimos, Señor, es que no entiendo lo que tú me quieres decir a través de tu palabra, no entiendo lo que tú me quieres decir. Pero es aquel entendimiento, es aquella sabiduría que nosotros adquirimos a través de Él, a través de su palabra, a través de seguir su voluntad. Es por medio de ello que realmente nosotros llegaremos realmente a aquel entendimiento que Dios quiere que tengamos. Dice que el entendimiento en hebreo significa din, que quiere decir separar mentalmente, separar completamente. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente aprendamos a tener aquel discernimiento que Dios quiere que tengamos, que Dios quiere que aprendamos realmente a entender su voluntad, a entender lo que Él quiere a través de cualquier cosa que nosotros incluso podamos estar viviendo, podamos estar pasando. Pero Dios muchas veces, es por eso que nos da al Espíritu Santo, para que nosotros entendamos tantas cosas que en nuestro entendimiento, a nuestra comprensión humana, sin duda alguna no lograríamos entender. Porque muchas personas pudiesen decir, es que yo ya he leído la palabra de Dios, yo ya he leído la Biblia y yo no entiendo nada de lo que quiere decir ahí. Yo no sé por qué les gusta leer eso, yo no sé por qué les gusta estar leyendo todos los días ese libro, porque yo no le entiendo nada. Porque habla de muerte, porque habla a lo mejor de un Dios que es malo. Pero como muchas veces es que no logramos entender la palabra de Dios, pero es porque realmente muchas de las ocasiones no buscamos de su palabra para entenderla, para comprenderla, para entender su voluntad, sino que la buscamos incluso muchas veces para encontrar aquel texto, aquel capítulo que se amolde a lo que nosotros queremos. Y muchas veces no buscamos de su palabra para poder entender su voluntad, sino para poder entender nuestra propia voluntad a nuestra manera, a nuestra conveniencia. Y eso es lo que muchas veces erróneamente nos lleva a darle un sentido a la palabra completamente diferente a lo que realmente quiere decir. Es por ello que de ahí emanan muchas doctrinas, porque simplemente por una palabra, por un versículo que dice a lo mejor en cierta parte de la Biblia, ya entendimos otra cosa completamente diferente, y entonces entendemos que eso es lo que Dios dice. Pero muchas veces no vamos más allá de entender la voluntad de Dios a través de su palabra, sino de entender la palabra de Dios a nuestra voluntad, a lo que nosotros queremos. Y sin duda alguna, de esa forma no conoceremos realmente cuál es la buena voluntad de Dios. Porque Dios es un Dios que es bueno, es un Dios que dice en su palabra que toda dádiva, toda buena dádiva viene de Él. Toda cosa buena viene de Él. Pero muchas veces, por no entender la palabra de Dios, muchas veces no vemos realmente que su voluntad sea buena, sino que muchas veces comprendemos su voluntad completamente diferente, y a veces creemos que Dios incluso nos deja sufrir o nos hace sufrir. ¿Por qué? Porque no entendemos realmente cuál es la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Vamos al Salmo capítulo 119. Salmos capítulo 119, 165. Y dice de esta manera:
mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. ¿Qué podemos entender nosotros de eso? Que en la voluntad de Dios, en la ley de Dios, en los mandamientos de Dios, hay paz. En los mandamientos de Dios hay deleite. Que en los mandamientos de Dios podemos encontrar ese amor que muchas veces no hemos podido encontrar en alguna otra cosa. Que en los mandamientos de Dios, que en la voluntad de Dios podemos encontrar aquello tan perfecto que es Él. Podemos entender y podemos desglosar tantas cosas de lo que Él realmente es, de lo que realmente es su voluntad. Y he ahí que es lo que Dios quiere, que entendamos de su palabra, que va mucho más allá de lo que nosotros pudiésemos entender, que va mucho más allá de lo que nosotros pudiésemos creer que es. Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay tropiezo, no hay para ellos tropiezo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no se equivoca, porque la palabra de Dios no es un error, porque la palabra de Dios no es algo malo, sino que es la voluntad perfecta que quiere Dios para cada una de nuestras vidas. Y es aquello que el Señor quiere que nosotros hagamos, que sigamos su perfecta voluntad. Ahí mismo vamos a ir al Salmo capítulo 19. Salmo capítulo 19, versículo 7, y dice de esta manera: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Sin duda alguna, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, su voluntad de Dios es perfecta. Dice que es algo que convierte el alma. ¿Qué es lo que veníamos viendo? Que es algo que transforma completamente la vida de cada una de las personas, la vida de cada uno de nosotros. Nos transforma completamente de tal forma que llegamos incluso a ser irreconocibles. Desde el primer momento en el que nosotros decidimos aceptar a Dios, es cuando nosotros decidimos aceptar la voluntad de Él. Decidimos que íbamos a aceptar su voluntad sin importar qué. ¿Por qué? Porque sentimos aquella alegría, aquel gozo, porque sentíamos aquel deleite de su palabra. ¿Qué ha pasado con aquel deleite que sentíamos a través de sus mandamientos, a través de su palabra, a través de aquello que nos hacía sentir un gozo que no podíamos explicar? Es aquel gozo, es aquel fervor que Dios quiere que tengamos, a nosotros entender la voluntad de Dios, a nosotros hacer la voluntad de Dios, que para nosotros sea un deleite hacerlo y no sea una obligación, no sea algo a lo cual nos sintamos forzados a hacer, sino que sea algo que alegre nuestro corazón, que sea algo que nos haga ver realmente, sin importar qué sea lo que pase, que nos haga amar la voluntad de Dios, que nos haga ver que realmente su voluntad es buena, que realmente su voluntad, sin importar que nosotros muchas veces no lo entendamos, que su voluntad es perfecta, que su voluntad es agradable.
Y que es esa voluntad que Dios quiere que nosotros entendamos, que nosotros conozcamos y que nos deleitemos cada día en ella. Porque no hay nada mejor que dejar que Dios haga su voluntad en cada uno de nosotros. Porque si dejamos que Dios haga eso, muchas veces nos sorprenderemos realmente de lo que Dios hace en cada una de nuestras vidas. Y a veces aquello que nosotros creíamos que era incorrecto y que era la voluntad de Dios, termina siendo completamente contrario a lo que nosotros pensábamos. Y es esa voluntad que Dios quiere que nosotros conozcamos. Que cada día vivamos para Él, que cada día anhelemos de su palabra, que cada día anhelemos vivir conforme a su voluntad, que cada día anhelemos escuchar los dichos de su boca, los dichos de su palabra, que cada día anhelemos hacer lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Señor, hoy en esta tarde te damos gracias por cada una de las cosas, Señor, que nos has permitido, Señor, escucharla a través de ti, a través de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú siempre, Señor, hablas a cada una de nuestras vidas y nos haces conocer, Señor, a través de tu palabra, Señor, cuál es tu voluntad para con cada uno de nosotros, para todos nosotros, Señor, para en cada una de nuestras vidas, Señor, que sea un deleite, Señor, vivir para ti, que sea un deleite, Señor, vivir en tus mandamientos, que sea un deleite, Señor, y no una obligación, sentirte a ti, Señor, sentir tu palabra, gozarnos en tu palabra, gozarnos en tu voluntad. Que no sea, Señor, una carga, Señor, sino que sea deleitoso para cada una de nuestras vidas, Señor, hacer tu voluntad. Porque muchas veces, Señor, tú nos sorprenderás con algo mucho más allá de lo que nosotros podemos entender, algo mucho más allá, Señor, de lo que nosotros pudiésemos ver. Señor, nosotros muchas veces no conocemos, Señor, lo que tú quieres en nuestras vidas, Señor, porque muchas veces, Señor, no prestamos realmente atención, Señor, a lo que realmente tú tienes para cada uno de nosotros, a lo que realmente tú quieres para cada una de nuestras vidas, sino que muchas veces prestamos más atención, Señor, a lo que nosotros queremos, a nuestros propios deseos, a nuestros propios anhelos, y muchas veces, Señor, dejamos de anhelar tu voluntad, dejamos de anhelar de tu palabra, dejamos de anhelar de tus mandamientos, Señor, para deleitarnos en nuestra propia voluntad y en nuestros propios deseos. Señor, ayúdanos a conocer cada día a través de tu palabra, Señor, tu voluntad y aquello, Señor, que quieres que nosotros hagamos cada día, Señor, y que nosotros podamos, Señor, cada día seguir tus pasos. Gracias, Padre bendito. En tu nombre, Señor. Amén, Señor, y amén.